En las últimas horas se dio a conocer que Sergio Busquets, actual jugador del Barcelona y último pilar de la era más brillante del Barça, uno de los cimientos de uno de los mejores equipos de la historia, en aquel recordado sextete con Guardiola o el triplete con Luis Enrique, dice adiós después de más de 15 años en la entidad. Después de unos malos años deportivamente hablando, al menos para el jugador, porque ha sufrido la peor época del Barcelona en décadas y porque se ha visto inundado por críticas por su bajo rendimiento en los últimos años y siendo protagonista en los papelones más grandes de la historia del Barcelona, ¿no? Como el 8-2 o la Roma o la infame remontada contra el Liverpool. Ahora, y pasando a mi opinión, primero tengo que decir que Sergio Busquets es de lejos el mejor pivote de la historia, eso hay que reconocerlo. Yo nunca le he quitado ese título ni nunca se lo quitaría, independientemente y dejando de lado que no ha estado a su mejor nivel en los últimos 2 o 3 años, tal vez 4. Nadie le quitará nunca ese título, como ya dije, y se le agradece todo lo que le dio el Barça, pero la verdad es que no se cuestiona ni mucho menos su salida. Está instaurada una falacia con el Barça o en Can Barça de que aparentemente, por lo que dicen, no existe nadie que pueda reemplazar a Busquets y se tiene incluso miedo que se vaya por lo mismo, de que no se le puede reemplazar, de que el mejor pivote, de que el primer toque, de que todo esto. Y si me estuvieras hablando de Busquets de hace muchísimos años, si me estuvieras hablando del Busquets de 2010, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, incluso 2016, 2017, te lo compro. Pero señores, el Busquets actual, hay muchísimos jugadores que están por encima de su nivel y tengo que repetir, el Busquets actual, para que quede claro, porque si no piensa que estoy hateando a Busquets por lo que sea, pero lo cierto es que hay jugadores que podrían suplirlo y que seguramente van a hacer las cosas muchísimo mejor que él. Caso de Jong, con características que evidentemente son distintas, que es un jugador de tener más el balón, de conducir y de armar él, pero que finalmente también ha jugado como pivote y que de hecho teniendo su mejor versión en esa precisa posición, aunque hay que acotar que cuando jugó en esa posición casi siempre estuvo acompañado por un doble 5, estuvo acompañado por otros 5, sobre todo en el Ajax. Recordemos que siempre estuvo con Van de Beek y siempre tuvo alguien que lo acompañara en esa posición, que hiciera labores un poco más defensivas o que fuera un poco más físico y todo esto. Evidentemente entendiendo también que De Jong también tiene debilidades, pero que puede cumplir esa función. No te da exactamente lo que te da Busquets, porque Busquets es otro tipo de jugador con otras características, de más de primer toque, de más de ver el campo completo, de soltar el balón rápido, mientras que De Jong es todo lo contrario. De Jong suele ser un jugador que le gusta tener el balón, que le gusta armar a él, salir de entre defensas. De hecho, De Jong suele jugar mucho metido entre la defensa, casi entre los dos centrales, y luego salir desde ahí con el balón conducido, ver el campo todo abierto, ver el campo desde atrás y desde ahí el jugar. Eso es básicamente lo que es Frenkie de Jong. Luego está, por ejemplo, la opción Amrabat, que es la que más está sonando por el buen precio y porque es un jugador bastante interesante. Ya lo vimos con la brillante selección de Marruecos en el Mundial y podría ser interesante para darle un aire distinto a la posición, con un jugador que es mucho más físico, mucho más de corte, más defensivo, y creo que podría funcionar si se le trae finalmente por un buen precio, por que evidentemente no nos estafen y que el Barça lo pueda pagar sin meterse en más líos financieros de los que ya se tienen, que no son pocos precisamente. Y luego está la opción Zubimendi, que es la que a priori gusta más a Xavi, o al menos eso es lo que ha salido en el último tiempo, de que Xavi estaría enamorado de Zubimendi y lo ve como el próximo Busquets o la opción o el recambio más idóneo para Busquets. Pero por los temas económicos es bastante complicado ficharlo. Si no me equivoco, estaban pidiendo 70 millones, 80 millones, y luego tiene una cláusula que es más alta, ahora mismo no recuerdo, entonces es más complicado fichar a Zubimendi y seguramente además venga cobrando más de lo que cobra un jugador como por ejemplo Amrabat. Y si me preguntan a mí, ¿qué haría yo con esa posición? ¿Qué es lo que pondría? Pues yo la verdad es que yo no ficharía a nadie. Me quedaría con lo que tengo, De Jong reconvertido en esa posición, tal vez acompañado de Gavi, por ejemplo, tal vez probar un doble pivote, tal vez darle labores un poco más defensivas a Gavi, entendiendo que es un jugador que puede cumplir esas labores perfectamente si se logra controlar en su temperamento y todo eso, pues se puede pedir a Gavi que tenga unas labores tal vez de más de acompañar a De Jong, de permitirle un poco más de libertad y finalmente poner a De Jong en esa posición, tal vez probar un doble 5 y traer a Amrabat, tal vez probar un doble 5 y traer a Zubimendi si se pudiera, pero finalmente yo creo que hay posiciones que se tienen que de alguna manera mejorar, hay posiciones que necesitan más atención de la directiva, que el medio campo, que está un poco pues superpoblado, que hay bastante gente todavía en el medio campo a pesar de que se vaya Busquets, y en cambio traería unas posiciones que son a priori un poco más importantes, como por ejemplo, y sin ir más lejos, el lateral derecho, porque Koundé no es lateral. Koundé ya dijo, aparentemente salió la noticia de que a Koundé no le está gustando que siga jugando de lateral, que no quiere jugar de lateral la siguiente temporada, que entiende que esta temporada lo tenga que hacer porque no hay ningún lateral,
pero que está esperando porque no quiere ser lateral, y yo lo entiendo porque Koundé no es lateral, se le vio su mejor versión en el Sevilla como central, y es central. Koundé cuando juega de central es mil veces mejor que cuando lo hace de lateral. Además el Barça, me parece a mí al menos, que ha sido históricamente así y que en este momento también es necesario, necesita un lateral mucho más ofensivo que lo que es Koundé. Koundé no es un jugador con unas características ofensivas muy allá, no es un jugador que llegue en línea de fondo, no es un jugador que se meta en el área, no es un jugador tampoco que se meta o que haga cortes hacia adentro. Necesitamos un jugador así, y en este caso yo creo que la mejor opción, me parece a mí, por precio, porque conoce la liga y todo esto, si se pudiera traer, yo traería a Juan Foyth, entendiendo que evidentemente se habló de Frimpong, se habló de que supuestamente se reunieron con los agentes de Frimpong o todo esto, pero yo entiendo que Frimpong va a ser muchísimo más caro, va a venir de otra liga y todo esto, y seguramente va a ser muchísimo más caro, y seguramente la directiva no esté dispuesta o no pueda abordar esta operación. Mientras que tienes a Juan Foyth, que si no me equivoco se está hablando de unos 30 millones de euros, y ya conoce la liga, conoce el sistema o un sistema parecido, entendiendo que tiene un sistema parecido al del Barça, tiene un sistema parecido al del Xavi, que no es igual evidentemente, no es un sistema igual, pero que son sistemas parecidos, y yo creo que se podría adaptar perfectamente, y lo ha hecho muy bien en esa posición con el Villarreal. Es un jugador que es un poco más ofensivo, también defensivamente lo hace bien. No es el lateral perfecto, pero lo hace bastante bien, tiene muchísima proyección, todavía es joven. A mí me gusta lo que podría ser y el prospecto que podría ser finalmente Juan Foyth, y si me preguntaran a mí, yo traería a Juan Foyth por esa posición. Luego podríamos hablar de tal vez reemplazos para Lewandowski, entendiendo que no tenemos demasiado arriba. Ya hablé en el video anterior, si lo quieren ir a ver, se los dejo aquí arriba en una tarjeta, de cómo el fichaje de Messi nos deja con pocas opciones arriba, porque se va Rafinha, o se está hablando de que se va Rafinha, aunque ahora el jugador lo desmintió, si no me equivoco, en una publicación en Instagram. Pero se está hablando de la salida de Rafinha, se está hablando de la salida de Ansu, y solamente se está hablando de la venida de Messi. No se está hablando de la venida de algún otro extremo. Y recordemos todos los problemas que hemos tenido precisamente en esta temporada con el ataque, porque no tenemos a nadie arriba. Entonces cuando se lesiona Dembélé, o cuando se lesiona Rafinha, o cuando se lesiona cualquiera de los dos, o cuando se lesiona a los dos, no hay opciones, porque Ferran y Ansu Fati no son de fiar. No te ofrecen prácticamente nada, y se queda completamente solo Lewandowski, y no marcamos goles, nos cuesta generar, nos cuesta hacer de todo. Entonces hace falta algún otro extremo, hace falta algún otro delantero que se pueda traer, y yo creo que es una posición mucho más importante que finalmente gastar en un pivote cuando tienes en casa bastante gente que podría suplir a Busquets, al menos en un corto plazo. Yo creo que primero sería buscar un lateral derecho, Juan Foyth o Frimpong si se pudiera, pero ya eso es un sueño un poco más lejano, y luego buscar algún delantero o algún extremo, no sé quién, no lo estoy pensando ahora mismo, pero si se está hablando de la salida de Rafinha, si se está hablando de que viene Messi, falta alguien arriba, porque donde se lesione Messi, o donde se lesione Lewandowski, o donde se lesione Dembélé, no tenemos a más nadie que supla de buena manera esa pérdida que tenemos por la lesión. Entonces bueno, eso es lo que creo yo. ¿Qué piensas tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, déjame un like, comparte el video para llegar a más personas. No tengo más nada que hablar, un saludo y hasta un próximo video.